Mi grupo está conformado por Yuriyamit García Betancourt, Rodolfo Fernández Franco y quien les habla, Yarleni González Soto. Somos estudiantes del cuarto semestre de la formación complementaria. A continuación les vamos a exponer sobre el documento Una mejor educación para una mejor sociedad por un continuo educativo en clave del desarrollo humano. Una visión desde la fe y la alegría, escrito por Marisa Barrios Yacellí. Muchas gracias. La concepción del continuo educativo. Algunas instituciones utilizan este término como la secuencia de etapas y actividades de los programas que ofrecen. Entonces, por ejemplo, las universidades, las instituciones educativas y los colegios pues que ofrecen diferentes programas. También algunos documentos refieren este término como la secuencia vertical de los niveles y etapas de los sistemas educativos. Y en fe, algunas fundaciones como por ejemplo Fe y Alegría asimilan el concepto de educación o aprendizaje a lo largo de la vida. Dice que la educación debe ser a lo largo de la vida, no se debe quedar solamente en un punto, sino avanzar para que el ser humano se pueda desarrollar plenamente. El concepto de continuo educativo. Se conforma un sistema de educación en el que se da una secuencia entre los diversos niveles y modalidades. Por ejemplo, infantil, básica primaria, secundaria, terciaria, universitaria, permanente y adulto. Un proyecto común de formación permanente de manera que haya continuidad. Para Fe y Alegría es muy importante que el desarrollo de los principios y se dé como los valores y los procesos que se requieren promover en el educando, al tiempo que se posibilite y exija una mutua colaboración. Esto quiere decir entre el docente y la persona que quiere aprender. La educación permanente. Educación a lo largo de la vida o el aprendizaje debe ser permanente. En América Latina este concepto ha tenido un apreciable desarrollo teórico en la praxis, quiere decir en algunas teorías. También los sistemas educativos y aspectos del entorno, quiere decir económico, social, cultural y político. El derecho de todas las personas a realizar su plenitud humana a través de la educación. Entonces la educación es un derecho de todo ser humano que no debe ser excluido en ningún momento. La educación es un derecho permanente durante toda la vida que debe extenderse a las etapas que más puedan ayudar a desarrollar el potencial de las personas para vivir vidas plenas en la sociedad. A continuación vamos a hablar un poco desde una mirada más profunda, ¿verdad? Que nos habla el documento. Por ejemplo, la mirada a la educación en Latinoamérica desde los principios del continuo educativo. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que los niños y niñas entre los 0 y 5 años, esta población es un sector que ha sido muy discriminado por los sistemas educativos. Los niños entre 0 y 5 años, donde la atención a la primera infancia debe ser desde el nacimiento, ya que ese es el fundamento de un sistema educativo que debe responder al principio de una educación a lo largo de la vida. Lastimosamente, vemos que los niños viven en una situación de pobreza o abandono en hogares frágilmente constituidos o descuidados de la atención de los padres y los mayores. Entonces, es algo que afecta demasiadamente la educación de los niños, donde es muy importante la infancia de los niños que se desarrollen dentro de un sistema educativo donde puedan aprender. Es preciso tener en cuenta que un estudio en el 2015 dice que el 39,8% de la población en Latinoamérica, esto quiere decir que 209 millones vivían en una situación de pobreza y el 15,4%, o sea 81 millones en la indigencia. Entonces es una cifra demasiado alta
si nos ponemos a ver era en el 2015, este estudio se hizo en el 2015, si nos ponemos a investigar en el 2020 debe ser la tasa mucho más alta, entonces es algo alertante debe ser algo alertante tanto para los docentes como para las familias y como para los estados y el gobierno. Hay países donde la indigencia afecta a más del 50% de la población, como sucede en algunos países de Latinoamérica como Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú. No solamente es en Colombia, vemos que la indigencia y la vulnerabilidad afecta a demasiada población en los niños y más que todo en nuestro país. Otro sistema que es muy discriminado por los niveles educativos es la educación de los jóvenes y de adultos analfabetos. Es algo que realmente se ve demasiado. Muchos no tuvieron la oportunidad de estudiar, muchos adultos, muchos jóvenes, entonces no aprendieron a leer, no aprendieron nada de educación, entonces es por eso que es demasiadamente discriminado. Si una persona no tiene al menos el bachiller, no lo aceptan en un trabajo, ni mucho menos si tienen primaria, ya prácticamente esto ya no se ve. Es por eso que el CEAAL, que es el Consejo de Educación de Adultos de América Latina, y también Fe y Alegría, han aportado su contribución para que los jóvenes y las personas que no tuvieron una educación puedan tener alguna posibilidad de estudiar. Tienen programas donde las personas analfabetas pueden continuar su formación en estos lugares. Un estudio de la UNESCO también dice que en la región solamente el 76,2% de la población entre los 3 y 18 años se encuentra asistiendo a programas de educación de preescolar, primaria y secundaria. Eso significa que hay 35,5 millones de personas en edad de escolarización, o sea que no están asistiendo a centros educativos. Entonces es una cifra demasiado alta, donde nos damos cuenta que hay demasiada población, tanto jóvenes como adultos, que no se encuentran estudiando. Entonces es importante que nosotros como docentes nos despertemos y tratemos de buscar estrategias para poder enseñar, para poder llevar la educación, sea formal e informal, a una persona que sabemos que de pronto no sabe leer. Entonces pues ayudar a esa persona, venga, yo le enseño a leer, yo le enseño lo que yo sé, porque también como docentes estamos aquí para impartir y compartir nuestro conocimiento con las demás personas, los jóvenes, los niños, los adultos y todas las personas, sin excepción a discriminar a nadie. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Yuri Yamil García, soy estudiante en formación, cuarto semestre. Por un continuo educativo en clave de desarrollo humano, para una mejor educación, una mejor sociedad. Propuesta para el diálogo y la transformación educativa en América Latina y el Caribe. Fe y Alegría. Cifras tomadas de estudios realizados por la UNESCO nos dan cuenta del estado de atención educativo en Latinoamérica, en los distintos grupos de edad. A continuación, reproducimos algunos datos más significativos. En la región solamente el 76,2% de la población entre 13 y 18 años se encuentran asistiendo a programas educativos, preescolar, primaria, secundaria. Esto significa que 3,5 millones de personas de escolaridad no están asistiendo a centros educativos. Cobertura en educación preescolar. El 61% de la población entre 3 años y la edad anterior a la entrada de primaria, la tasa de escolaridad promedio es del 50%. Aún sigue siendo lejos del 100% de atención, ya que muchos niños están excluidos a esta etapa, siendo esta la clave para el desarrollo humano. Educación primaria.
ha alcanzado tasas netas de matrícula que comienzan a aproximar a la región universidad. La generalidad de los países tienen todavía tasas por debajo del 95%. Se estima que el 2.4 millones de niños con edad primaria están sin escolaridad en América Latina. Cobertura en educación secundaria. La tasa promedio de matrícula en América Latina es del 67%. En Estados Unidos y Europa Occidental es del 92%. Situaciones de déficit educativo se aprecian con mayores o menores magnitudes. En todos los países de la región sigue siendo un reto extender la educación, al menos 12 años de escolaridad, y así poder romper los vínculos de pobreza y permitir la movilidad social. Encuestas de hogares. Según las encuestas de hogares y estudios sobre años de escolaridad, revelan que el 91,3% de las personas de 15 a 19 años han conocido la educación primaria en la región, ya sea por medio de una escuela, por medio de programas educativos no formales. Eso significa que el 4.5 millones de jóvenes no lo han podido lograr, y si hablamos de toda la población, se tiene que el 87.6 millones de personas no han concluido la primaria. Datos de encuestas de hogares del nivel de logro de la población por ambas modalidades educativas son los siguientes. El 70% de la población entre 20 y 24 años han culminado la secundaria baja, que es considerada obligatoria y objeto de universidad por casi todos los países. Educación superior. En el 2005 se superan los 15 millones de estudiantes, con un incremento del 80% tasa bruta de matrícula. Llega al 29%, valor muy parecido si se compara con el 70% que tienen los otros países en Norteamérica y Europa Occidental. Sigue siendo baja la proporción de estudiantes procedentes de sectores populares y de minorías excluidas. Estas instituciones contribuyen a reproducir y ampliar la desigualdad social. Por un continuo educativo en clave de desarrollo humano. Padre José María Vélez nació en 1910 y falleció en 1985. Fue el fundador de Fe y Alegría. Educar es hacer hombres y mujeres en plenitud, que conciban la vida como servicio a los grandes ideales. Continuando con las estadísticas y diversos estudios, revelan que los sectores que sufren mayor desigualdad son los siguientes: población adulta, analfabeta y sin primaria, población rural, población indígena, mujeres, migrantes, refugiados y desplazados y población de discapacitados. Según las cifras, demuestran que existen personas adultas con un gran porcentaje de alfabetización, en donde es necesario plantear políticas más fuertes de programas y campañas para centrar la brecha entre adultos y jóvenes. Los centros escolares no están enfocados en una educación personal, donde es evidente que se deja a un lado la cultura y la diversidad, ya que la formación de educadores solamente está dirigida a la formación de estudiantes común y específico. La falta de recursos y nuevos métodos de enseñanza crean una barrera donde los más afectados son los estudiantes vulnerables. Las comunidades son recreativas y buscan las formas de una enseñanza con calidad,
tratando de sobrepasar las necesidades, donde las familias de bajos recursos tienen reducidas las posibilidades a la educación secundaria, en donde hay un alto nivel de deserción. La utilización de nuevos métodos existentes son de vital importancia para atraer adolescentes y adultos. De este modo poder salir de la alfabetización y reducir los niveles bajos de pobreza y desigualdad. Teniendo en cuenta los recursos disponibles, deberán ser dirigidos a todas las fuentes sociales que realmente la necesiten. Sin contar el avance tecnológico que se puede utilizar en los rincones más lejanos para la facilidad del educando y el estudiante, siendo fundamental en todas las edades de formación y escolarización. Existen programas que aportan soluciones idóneas, los cuales son recuperación educativa de adolescentes, alfabetización de adultos, educación primaria, radiofónica y a distancia, capacitación laboral, donde se utilizan currículos simplificados, horarios reducidos, personal docente no calificado y plantas físicas improvisadas. Buenos días, mi nombre es Rodolfo Fernández, estudiante de cuarto semestre. En el día de hoy voy a socializar aspectos importantes del continuo educativo y el impacto en el desarrollo humano. Tenemos un concepto claro de la educación, sabemos que es uno de los factores primordiales en el desarrollo de la humanidad y que a través de ella los seres humanos elevan sus capacidades, habilidades y destrezas. Esto permite el avance y progreso de personas y sociedades, ampliando las opciones de transformar, organizar y participar en su entorno con proyectos personales de vida, construyendo calidad de vida en sociedad. Es urgente y necesario articular la educación media con la superior y con la empresa. Los países desarrollados buscan promover sistemas articulados y flexibles de educación para toda la vida, con fuerte inversión en la educación superior y vínculos con las empresas, buscando asegurar su competencia económica, el desarrollo científico, tecnológico y la cohesión social. Sabemos que los modelos de desarrollo intentados en Latinoamérica no han contribuido mayormente a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos por igual. Al contrario, han producido sociedades duales donde grandes sectores se caracterizan por la pobreza, el desempleo, el subempleo y la marginación cultural. Es necesario comprender que esta es una tarea de construcción colectiva que exige articulación de los diferentes sectores y la participación de la ciudadanía en general, donde se generen compromisos o pactos sociales que permitan recuperar la educación para el buen desarrollo, donde se puedan cumplir el objetivo de la inclusión de todos los niños y niñas en la etapa de la escolaridad y de las personas jóvenes y adultas en su derecho a la educación. Dentro de la propuesta de políticas públicas para atender el continuo educativo tenemos educación en la primera infancia, educación primaria y secundaria, educación técnica y capacitación para el trabajo, educación superior, educación de adultos. El continuo educativo, como lo concebimos, trasciende las instituciones escolares y liga la educación con la vida en sociedad. En tal sentido, es necesario lograr la articulación de los sistemas educativos con los sistemas de producción y empleo, la cultura, las redes sociales. Podemos así concluir nuestro tema. Es de vital importancia la construcción de una sociedad educadora, teniendo en cuenta que una comunidad de aprendizaje aprovecha y sincroniza todos los recursos y potencialidades disponibles en la comunidad, convirtiendo la educación en tarea de todos, asumida solidariamente. En una comunidad de aprendizaje todos tienen algo que aprender y algo que enseñar.